la esencia de la vida y otras características de la naturaleza. Hola, bienvenidos a Energy Channel. Continuamos con nuestro podcast sobre ciencia y espiritualidad. Trataremos hoy un tema de profunda espiritualidad, pero desde un punto de vista práctico, científico, digamos, y es la esencia de la vida y otras características de la naturaleza. Durante siglos el ser humano ha estado buscando el principio de la vida en la sustancia misma de la materia, pensando que es la materia mezclada con un soplo divino la que hace emerger la vida. Y cuando la materia muere, es la muerte, el final. Lo cierto es que no hay vida en la materia, ni tampoco existe la muerte, porque la materia no tiene sustancia fija ni propia. Es energía condensada, no es más que movimiento. El movimiento comienza y termina, para comenzar de nuevo. Pero la vida es inmortal, no tiene comienzo, no tiene final, no puede morir. ¿Qué significa esto? Significa que es el espíritu que anima a sus creaciones. Las creaciones aparecen y desaparecen, pero el espíritu es eterno, no muere. Tenemos la tendencia a identificarnos con el cuerpo físico creyendo que es nuestro ser y que representa la totalidad de nuestra persona. Pero el cuerpo, al igual que toda la materia, es simplemente vibración. Su aparente solidez se debe a su estado de movimiento. El cuerpo no crea al ser. El ser ya existía, porque el ser es conciencia, y la conciencia, la mente o el espíritu, es infinita, y existe más allá del tiempo y del espacio. De hecho, los crea. El espíritu, la mente creadora, o Dios, como quieran llamarlo, habita en cada ser humano. La vida en él es el espíritu, o Dios, en él. La vida es el espíritu. Su conciencia es tu conciencia. Somos una extensión de la conciencia creadora. Al igual que las olas pueden diferenciarse, pero nunca dejaron de ser el océano. Son la experiencia del océano. Nuestro cuerpo manifiesta al espíritu en él mediante las secuencias de vida, muerte, renacimiento. Al igual que en la naturaleza, todas las cosas que crecen y disminuyen lo hacen del mismo modo, en ciclos repetidos de aparición y desaparición. Toda creación comienza con una idea, una imaginación. Luego viene el proyecto y la realización. La idea del ser humano es una parte de la idea total de la creación. Toda la creación es una expresión de esa idea, parte por parte, cada una siendo una parte del todo. Esta idea se manifiesta en ciclos de ondas que se repiten eternamente. Una mitad del ciclo da forma y movimiento a toda la creación, generando cuerpos físicos hechos de luz cristalizada. La otra mitad repliega la forma, anula el movimiento en el reposo del punto cero, para luego volver a comenzar una y otra vez. Ondas que crecen, decrecen, desaparecen, vuelven a aparecer, vuelven a desaparecer. El retorno al reposo en la calma infinita no es la muerte, sino que es una vuelta a la fuente de la vida, con el fin de renacer para manifestar otra vez la vida en un nuevo cuerpo. Lo vimos anteriormente,
movimiento, reposo, desequilibrio, equilibrio. Siempre todo movimiento va a querer retornar a su equilibrio, de donde salió. Un movimiento podemos decir que es la rotura de un equilibrio, la pérdida de un equilibrio, para luego volver a recuperarlo. Así caminamos, por ejemplo. De estar en equilibrio, para poder avanzar hay que romper ese equilibrio. Damos un paso, equilibramos. Otro paso, equilibramos. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es vibración, que es la oscilación pulsante de la mente pensante. La vida es movimiento, que es un fenómeno electromagnético. La vida es pensamiento, que es la actividad o el movimiento de la mente. La vida no tiene principio ni fin, ni está localizada, existe en todas partes, porque es conciencia. Lo que habitualmente consideramos como vida y muerte no es más que el proceso cíclico de transformación, aparición y desaparición, seguida de una nueva aparición. La sustancia de la vida es la conciencia y su instrumento es la luz. Cada componente de la materia tiene su grado de conciencia, porque cada uno, ya sea quark, fotón, electrón, protón, etc., es una subdivisión o una prolongación de la misma, de la conciencia creadora. La complejidad de la forma y de la función resultan solo de una multiplicación de la única sustancia del universo, la mente. La conciencia creadora, Dios, o como prefieras llamarlo, o escribirlo. Lo esencial no cambia. La vida es una propiedad vitalizante de toda la materia. La vida existe en toda la materia. La Tierra está viva, ya es un hecho. Gaia, se habla, solo que nuestra cultura, estamos tan habituados, a pisar una tierra inerte, una roca es inerte, todo lo que vemos es inerte, el universo es frío, hostil, todavía nos preguntamos si hay vida, la ciencia se pregunta si hay vida. Pero la vida no es la materia, pero la materia es la vida. La vida no es algo material, pero la materia es viviente. Esto parece un trabalenguas. Sin embargo, si reflexionas, si lo sientes, si percibes, vas a darte cuenta que es muy fácil, porque en realidad hay que empezar a asumir que vivimos en un universo vivo, que todo lo que percibimos es parte de esa vida, que esa vida nos crea y nos atraviesa. Y esto puede parecer como decimos aquí, un verso, bla, 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 bla. Sin embargo, empezar a percibir de esta manera cambia sustancialmente la manera en que nos percibimos y percibimos a la vida, al entorno y a la realidad que creamos. La concepción que usualmente se tiene de la vida y de la materia es errónea. Se considera la materia como algo inerte y a la vida como una propiedad separada de la materia. Un ensamble de elementos de materia inorgánica que bajo ciertas condiciones favorables, temperatura, presión, estructura química, manifiesta la vida. Pero eso no es correcto. La vida existe en todas partes. Cada creación manifiesta la vida en sí misma. Cada cosa, cada partícula, átomo, molécula, tiene su grado de conciencia. Ya lo he hablado antes, voy a dejar el enlace, la célula inteligente. Las células son inteligentes. Tienen un grado de inteligencia que les permite adaptarse, reproducirse, saber qué tienen que hacer, saber qué no tienen que hacer, saber qué pasa, saber qué no pasa. No es un programa mecánico, son formas de inteligencia. Ahora, si estamos hechos, nuestro cuerpo físico es inteligente en sí mismo, sabe curarse, sabe sanarse, eso hay que aceptarlo, hay que asumirlo. El universo es conciencia. El universo es viviente, por lo tanto todo lo que existe en él y todo lo que surge de él es una manifestación de la conciencia y la vida. Ya sea un electrón,
una molécula, un cristal o un organismo complejo. La clasificación académica de la materia, orgánica o inorgánica, está desprovista de todo sentido y lógica. La ciencia está confundida acerca de lo que es la vida, la conciencia, un ser vivo o un objeto inanimado. Porque hay aspectos de la vida que no pueden ser demostrados en un pizarrón ni en un laboratorio. Es evidente que entonces se recorta la percepción, la descripción, el método científico es algo que es recortado para poder ser demostrado, con lo cual su validez es relativa, aunque parezca. Cada ser, cosa u objeto que se materializa o que se manifiesta está impregnado del principio mismo de la vida. Ahora les voy a hablar de la esencia de las cosas, pero desde otro punto de vista. Y esto no es charlatanería, es ciencia, aunque no la convencional, así que mantengan la mente abierta. La materia es viviente, la vida es evolución, la materia evoluciona. La vida es el efecto producido en la sustancia de la mente por la secuencia alternante de pulsos electromagnéticos que constituyen el proceso de pensamiento. Lo voy a aclarar, esto que parece muy complicado. Antes hemos visto, yo lo expliqué en otra oportunidad, que el tiempo y la materia corresponden a acumulación de ondas de pensamiento. Vimos que la mente, la conciencia, crea la materia. Podríamos decir que la materia es conciencia materializada. Bien, esa materialización es la acumulación de ondas de pensamiento. La vida, al igual que el pensamiento, es un efecto porque es movimiento. El progreso de este efecto es registrado mediante la integración, es decir, la cristalización, la materialización o la multiplicación de la luz. Y se manifiesta en ese fenómeno periódico y ordenado, inherente a toda la materia y todos los seres, que llamamos crecimiento. Esto parece muy complicado, es un lenguaje un poco difícil, pero es para empezar a asimilar que la materia, el mundo físico, está hecho de ondas de pensamiento. Parece raro, sin embargo, es así. La mente pensante es movimiento, y el movimiento es luz, es electromagnetismo, es electricidad. Todo lo que se mueve es eléctrico, incluso un cuerpo físico. Nuestro cuerpo se mueve por un impulso eléctrico. La mente en movimiento es luz, este electromagnetismo es luz. La sustancia de la mente es la luz. La sustancia de la mente tiene la apariencia de muchos estados de movimiento, y estos estados de movimiento son los que llamamos elementos de la materia. Como se estudia la tabla periódica, bueno, esto es otra manera de verlo. Los elementos de la tabla periódica no varían en sustancia, sino en su estado de movimiento. De manera que desde el hidrógeno simple a átomos más complejos, pesados, como el uranio, en realidad su variación no es en su esencia, sino en la cantidad de movimiento, en la complejidad de ese movimiento. La materia en todas sus variantes, incluyendo la mente, tiene propiedades químicas y vibratorias y por lo tanto se puede cambiar su apariencia controlando adecuadamente las distintas formas de energía, como el sonido, la electricidad, el magnetismo, el pensamiento y las creencias. Esto significa que es posible cambiar, por ejemplo, el grado de ionización, es decir, la valencia de un elemento,
con lo cual el elemento transmuta en otro. Y este es el fundamento de la alquimia. Esto ya inclusive en la Edad Media y antes, los alquimistas era lo que hacían, transmutaban el plomo en oro, pero en realidad eran experimentos con una base espiritual y filosófica muy profunda, porque sabían que la materia en sí misma puede ser transmutada, y si puede ser transmutada es porque no tiene una sustancia fija. Así que, de manera que conociendo este estado de movimiento se puede cambiar. La materia puede ser vista como una gama de densidades que va desde los sólidos y más duros a la tenuidad extrema. Y en el sentido opuesto, desde el éter sutil hasta el cristal más duro. Todo movimiento es movimiento en búsqueda de equilibrio. No hay otra forma de movimiento. Todo movimiento tiene la apariencia de estar dividido en dos estados opuestos. Uno podría ser llamado movimiento polarizado y el otro movimiento inercial. El movimiento polarizado y el movimiento inercial. Ahora voy a hablar de esto. Todas esas formas y apariencias que conocemos como materia es movimiento polarizado. El movimiento polarizado está claro, como lo hablé antes, que el universo físico es polarizado. Es decir, es el producto, es el efecto de polos que se separan, de opuestos complementarios que trabajan juntos. Es por eso que hay estado de movimiento. Hay movimiento porque hay dos polos separados que están trabajando juntos. El movimiento polarizado está bajo el dominio, ya sea preponderantemente eléctrico o magnético. Este es un estado de movimiento en el que las presiones son desiguales y están sostenidas en su condición de desigualdad por la resistencia de las dos fuerzas opuestas en movimiento. Es decir, es estas fuerzas opuestas complementarias trabajando juntas en esa desigualdad. Esto es lo que condiciona un estado material, un estado de materia. Son cargas opuestas que se separan buscando nuevamente unirse. El punto máximo del movimiento polarizado es el núcleo o centro de la unidad o sistema, donde las presiones opuestas alcanzan su punto de máxima presión o amplitud. La forma de la materia desaparece en el movimiento inercial. El movimiento inercial es tanto eléctrico como magnético. Sus presiones están igualadas o equilibradas. Ninguna fuerza predomina, no hay movimiento aparente. El movimiento inercial también lo podemos llamar estado de reposo, punto de equilibrio o punto cero. Y es aquí donde se guarda el registro de la actividad del movimiento polarizado. Luego este se repite según la información registrada. Es decir, hay un estado de movimiento que podemos llamar polarizado y es lo que podemos percibir como universo físico. Luego esa onda vuelve al reposo, al movimiento inercial, al punto cero, llevando toda esa información de experiencia, toda la información registrada, para luego volver a emerger a partir de esa información. Recuerden que es un universo de causalidad, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Ambos estados de movimiento, polarizado e inercial, intercambian sus condiciones alternativamente, que son las dos mitades de una totalidad, movimiento-reposo, movimiento-reposo, movimiento-reposo. Lo que conocemos como vida es en realidad movimiento polarizado, o sea, desequilibrio, actividad, forma, experiencia, etc. Lo que llamamos muerte es el movimiento inercial, que representa la condición transitoria de equilibrio de las fuerzas, sin actividad y sin forma.
la información y la energía contenidos en esa unidad viva son difundidas o irradiadas en el espacio para ser recicladas y reutilizadas. Y este es un tema que lo voy a tocar en otro momento, pero más coherente, más organizada es la información en tu cuerpo, vamos a decir por extensión en tu vida. Luego, esa información, una vez que desaparece, vamos a decir convencionalmente, mueres, esa información permanece organizada. Y esto es muy importante porque es como la tarea que has hecho en tu vida deja una vibración en el espacio. Y esto, visto causa y efecto, siempre va a generar un efecto. Es decir, es un efecto que va más allá de la vida individual de cada uno. Este movimiento pasivo o inercial, este no movimiento, lo que llamamos muerte o desaparición, permite la aparición del movimiento activo. Si no hubiera este reposo, esta vuelta a cero, no habría reinicio. Por medio de los sentidos únicamente podemos registrar los desequilibrios, y ya lo vimos. Por eso valoramos solo lo que se toca, se ve y se mueve. Y esta es la razón por la cual la conciencia ordinaria, nuestro pensamiento consciente, nuestra manera habitual, está confinada en una estrecha banda de percepción, creando entonces una existencia acorde a estos límites. Esto no solo tiende a generar siempre la misma realidad, repetitiva y predeterminada, sino que disminuye las posibilidades de crear una vida plena y feliz. Lo que sucede es que no consideramos la otra parte del ciclo natural de nuestra existencia. Por eso creemos que la vida muere cuando la energía abandona los cuerpos. Pero la energía y la información no se pierden ni se destruyen. Y esto es un hecho científico. Simplemente se transforman, cambiando de estado. Sin embargo, su esencia es inmutable. La vida es tan eterna como lo es la mente creadora, la mente del creador, la inteligencia suprema, Dios, como quieras. La vida es movimiento. Ok, vamos a seguir profundizando en el tema. Hay que verlo, reverlo, escucharlo, asimilarlo, digerirlo. Es otra manera de percibir. Como ya les dije, hay que tener la mente abierta a nuevos conocimientos. El conocimiento es como el alimento. Tomás solo lo esencial y el resto lo eliminás. Lo importante es esa vibración, es esa información que contiene que nos sirve. No es para seguir algo al pie de la letra, ahora creo en esto, ahora creo en aquello, porque no sirve eso. Lo importante es asimilar una información que nos haga cambiar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Es muy útil, es muy sano. Luego uno vuelve a su equilibrio, a su manera de ver las cosas, pero la manera de ver las cosas es dinámica, adaptativa, evolutiva. Hay que crecer, hay que ampliar la mente, ¿ok? Ok, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Gracias por vuestra atención y seguimos en el próximo video, ¿de acuerdo? Chao.